abogado Luis Antonio Lampadía, quienes compartirán el uso de la palabra. En el uso de la palabra, señora ministra. Muy buenos días, señores magistrados. Previo a hacer uso de la palabra y de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparos y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece que la función pública es indelegable, me permito solicitar la presencia de la licenciada Melgor López, abogada del señor presidente de la República de Guatemala, quien ejercerá su derecho de defensa. Abogada, ¿usted me está solicitando la presencia de la abogada en el estrado? Que pueda participar para que pueda ejercer el derecho de defensa del señor presidente. Permítame, abogada. Abogada, ministra, disculpe, de conformidad con la ley y de conformidad con el artículo 63 de la ley de amparo, este pleno le manifiesta que usted tiene que participar en el tiempo correspondiente. Asimismo, la presencia de la abogada del señor presidente puede estar presente, pero no puede participar, ello en virtud de que está la Procuraduría General de la Nación representada a través del procurador. Muchísimas le concedo los 15 minutos que creo que va a compartir usted con el abogado, entonces en el uso de la palabra para la continuación de la vista pública. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me gustaría entonces que esto quede establecido en audios, que no se le dio la posibilidad a la defensa del señor presidente de poder participar. Honorables magistrados, me ven aquí presente el día de hoy. Esto obedece a la defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala y al orden constitucional que le corresponde como una función exclusiva del presidente constitucional como jefe de Estado, dirigir la política exterior según los artículos 182, 183, inciso O e inciso P. Esta acción de amparo es una injerencia e intromisión directa en violación a nuestro sistema de gobierno como República Democrática y al Estado de Derecho. Por ello, me gustaría dejarle entonces el uso de la palabra al abogado Luis Lam, quien ejercerá la defensa técnica. Gracias, señora ministra. Continúa en el uso de la palabra el abogado Luis Antonio Lampadía. Muy buen día, señores magistrados. Es un honor para mí estar aquí presente el día de hoy. Buen día al público en general. Quisiera empezar esta exposición como empieza nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Así que empiezo invocando el nombre de Dios. Y empiezo invocando el nombre de Dios para que Dios les dé sabiduría a ustedes como máximo tribunal constitucional para que puedan fortalecer y mantener la república, la democracia y el Estado de Derecho en este país. Los interponentes del amparo aducen como acto reclamado la solicitud del Gobierno de la República de Guatemala al Reino de Suecia para que este último retire al embajador Anders Kompas y la supuesta amenaza expresa de declaratoria de non grato que pudiera el Gobierno de Guatemala realizar. Solicito su autorización, señora presidenta, para poder leer y alguna ayuda de memoria en mi exposición y alguna normativa jurídica. Al lugar. El día de hoy tengo el honor de defender la Constitución, el sistema de gobierno y el orden constitucional en esta vista pública. La Constitución
establece en el artículo 140 que el sistema de gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo, que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio exclusivo en 3 organismos: el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. La misma Constitución establece que la subordinación entre los mismos está prohibida. Pero ¿por qué prohíbe la Constitución la subordinación entre los 3 organismos del Estado? Sencillamente, para poder limitar el poder público. La Constitución se convierte entonces en el mayor límite al ejercicio del poder público. La Constitución como límite al poder público, como bien lo mencionó el amparista, se refiere a que nadie es superior a la ley. Nadie es superior a la Constitución. Ni el presidente de la República, ni los diputados del Congreso de la República, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Nadie es superior a la Constitución. Los funcionarios están sujetas a ella y jamás son superiores a ella. De esa cuenta, la misma Constitución establece que cualquier funcionario público, antes de ejercer su función, tiene que prestar juramento de fidelidad a la Constitución y a la Constitución Política de la República de Guatemala, no a la Constitución Política de cualquier nación extranjera. El presidente de la República tiene funciones constitucionales y exclusivas que le competen como jefe de Estado. Así lo dice el artículo 182 constitucional, que el presidente de la República es el jefe de Estado y presidente de la República de Guatemala. Y en las funciones de jefe de Estado tiene funciones exclusivas como mandatario democráticamente electo por el pueblo de Guatemala, porque la soberanía del pueblo se ha manifestado mediante el voto a través de la elección del señor presidente de la República. No se ha electo a nadie más, se eligió al señor presidente Jimmy Morales Cabrera como presidente constitucional de la República y las funciones que él tiene deben de respetarse. El artículo 183, literal O y literal P, establecen como funciones exclusivas del presidente de la República el dirigir la política exterior y las relaciones internacionales con los estados. Esta función, repito y reitero, es exclusiva de la competencia del señor presidente. Es cuestionable el haberle dado trámite a esta acción constitucional de amparo. Es cuestionable que una de las máximas representantes supuestamente de la sociedad civil, como amparista de la Fundación Mirnamac, no esté presente en esta importante audiencia. Abogado, le rogamos no hacer alusiones al tribunal tal como se le indicó al inicio de la audiencia. Muy bien, señora presidenta. Se considera que la acción constitucional de amparo en la cual esta honorable Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional se considera como una intromisión directa en funciones que le competen con exclusividad al jefe de Estado y presidente constitucional. El artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica la función esencial, y así lo establece la Constitución, la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional.
Guatemala es una república con 3 organismos, con funciones diferentes. Y la defensa del orden constitucional, en el presente caso, a juicio de esta representación, significa que no puede ejercer una intromisión o una injerencia en un acto de política exterior. ¿Qué significa política exterior? El presidente de la República es quien dirige la política exterior. ¿Pero por qué se llama política exterior? Se llama política exterior porque está afuera del territorio de la República de Guatemala, porque se relaciona con la vinculación y la relación que tiene el Estado de Guatemala con otros estados. Por eso es que es exterior, no interior. Las relaciones diplomáticas entre estados y las relaciones diplomáticas con los miembros de misiones diplomáticas, existe un convenio internacional de hace más de 57 años y está regulado por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del año 1961. Dicha convención establece los principios, prácticas internacionales en relación a las decisiones que tienen los estados con sus agentes diplomáticos. Es de hacer ver que, de conformidad con la práctica internacional, los estados tienen la plena potestad soberana para pedir el retiro de funcionarios diplomáticos acreditados ante su gobierno. Por esa razón es que cuando cualquier diplomático ingresa al territorio de la República de Guatemala y antes de ejercer funciones presenta sus cartas credenciales, ¿ante quién? Ante el presidente de la República, porque es el presidente quien le acepta dichas cartas credenciales, y si la persona que acepta las cartas credenciales tiene la facultad para hacerlo, también esa persona es la única que tiene la facultad para retirarlo. Resultaría impensable que, una vez dado el asentimiento, los estados receptores no puedan solicitar a los estados acreditantes el retiro de sus funcionarios diplomáticos. Por el contrario, que estos puedan permanecer de manera indefinida y que el jefe de Estado no tuviera la facultad soberana en el ejercicio de su función de poder solicitar su retiro. De esa cuenta, el acto señalado como reclamado no puede prosperar, porque el presidente actuó dentro de la función específica que le brinda la propia Constitución. Un reclamo del amparista manifestado aquí en esta vista fue que el presidente se está excediendo en el límite de sus funciones, cuando, por el contrario, es una facultad expresa que la Constitución le otorga al señor presidente de la República. En el presente caso, el acto señalado como reclamado contiene una comunicación de un acto diplomático que trasciende al ámbito internacional entre el Estado de Guatemala y el Reino de Suecia, con efectos jurídicamente específicos en el ámbito internacional, por ser una decisión del Estado vinculante a otro Estado. En ese orden de ideas, el único ente que tiene legitimación para presentar algún tipo de reclamo es el Reino de Suecia. Los amparistas, en el presente caso, faltan a un presupuesto procesal para la interposición de una acción constitucional de amparo, que es la legitimación activa. Aducen que se violaron
una serie de normas jurídicas sin determinar el agravio personal y directo. La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia que para que alguien acuda a una acción de amparo necesita demostrar y sustentar un agravio personal y directo. En el presente caso, se refiere a una comunicación diplomática entre el Estado de Guatemala y el Reino de Suecia. Es una comunicación de carácter eminentemente internacional. Cualquier acción que pudiera proceder en contra de la decisión tomada solo puede ser realizada por el Reino de Suecia en el ámbito del derecho internacional público. Fundación Mirnamac o el abogado Alfonso Carrillo no ostentan, o al menos no se acreditó en estas diligencias, ninguna representación legal del Reino de Suecia. Quiero terminar y concluir esta participación haciendo una reflexión de la importancia de este caso. Esta Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional con fecha 29 de mayo de 2018. La Corte Suprema de Justicia, en relación al mismo acto reclamado, denegó el amparo provisional con fecha 30 de mayo de 2018 y lo volvió a reiterar la denegatoria con fecha 11 de julio de 2018. Quiere decir que existe una confrontación directa entre las resoluciones establecidas por esta Corte y la Corte Suprema de Justicia, los dos en ámbito constitucional. Pero la importancia de esto radica en un comunicado que sacó la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, a la cual pertenezco y a la cual ustedes también pertenecen, con fecha 31 de mayo de 2018. Y en el cual, y con esto concluyo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala indica: para la consecución de la justicia constitucional debe realizarse la debida hermenéutica jurídica del contenido de la normativa del ordenamiento jurídico interno y de los tratados y convenios internacionales, con el objeto de alcanzar una justicia pronta y cumplida, y así evitar la innecesaria confrontación y desgaste institucional que actualmente se produce en algunos órganos de justicia. No puedo dejar de hacer notar a esta Corte que este comunicado fue realizado específicamente por este caso. Si bien el comunicado no lo dice, las fechas de otorgamiento de amparo provisional de esta Corte y de la Suprema lo pueden dejar entrever. Por último, y con esto termina, señora presidenta, ya que se me ha acabado el tiempo, les solicito a ustedes que apliquen la Constitución política y que hagan justicia. Si de todos modos eso no es posible, termino como empecé, invocando el nombre de Dios, porque será justicia en esta vida o en la próxima. Gracias, abogado Lam. Continúa en el uso de la palabra Pablo César García Sáenz, viceministro de Relaciones Exteriores, quien actúa con el auxilio del abogado José David de la Cruz Figueroa. Queda en el uso de la palabra, abogado. Muchas gracias, señora presidenta. Señores magistrados, buenos días. En primer lugar, quisiera solicitar autorización para poder tener a la vista unas notas. Al lugar, abogado. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera hacer ver de que en este caso los interponentes aducen dos actos como reclamados. En primer lugar, la solicitud realizada por el Gobierno de la República de Guatemala, dirigida con fecha 10 de mayo de 2018 al Reino de Suecia, para que se retire al señor embajador Anders Kompass como embajador del Reino de Suecia en Guatemala. Y en segundo lugar, se establece como acto reclamado una supuesta amenaza realizada por el señor viceministro de Relaciones Exteriores, amenaza que consistiría en declarar en non grato al embajador Kompass. Esto, de conformidad con los amparistas, se habría realizado ante una citación con diputados de la bancada Encuentro por Guatemala el día 14 de mayo de este año. Al respecto, quisiera manifestar algunos argumentos.
es importante señalar que no existe una comunicación de fecha 10 de mayo de 2018 realizada al Reino de Suecia, sino que en esta fecha lo único que se llevó a cabo fue una conferencia de prensa en la cual la señora ministra de Relaciones Exteriores dio a conocer la decisión que había tomado el gobierno de la República de Guatemala. Asimismo, en esa fecha se realizó un comunicado oficial. Por lo tanto, el acto supuestamente reclamado es inexistente, ya que no existe esa solicitud a la que han hecho referencia los amparistas. Con relación al segundo acto reclamado, es importante hacer ver que las declaraciones del señor viceministro de Relaciones Exteriores se dieron después de la citación con los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala. Consistió en una conferencia de prensa y no como han querido hacer ver los amparistas, que fue ante los diputados. En este caso también hay que hacer ver que en ningún momento se profirió amenaza alguna, sino que el señor viceministro de Relaciones Exteriores lo único que hizo fue manifestar lo que dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. E incluso cuando se le consultó sobre una declaratoria de non grato, el señor viceministro expresamente indicó que esperaba que no se tuviera que llegar a eso. Esto se puede comprobar por cualquier persona por medio de los videos que circularon en las redes sociales y que seguramente todavía se encuentran disponibles. De esta forma podemos ver cómo ninguno de los dos actos reclamados son existentes. Independientemente de esta postura, quisiera realizar otras consideraciones. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente el artículo 183, que contempla las funciones del señor presidente, en su literal O, establece que al señor presidente de la República le corresponde dirigir la política exterior y las relaciones internacionales del Estado de Guatemala. Por su parte, el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que es al Ministerio de Relaciones Exteriores al que le corresponde aplicar la normativa jurídica relativa a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. Y también es importante señalar que la Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala, en su artículo 48, dice: los agentes diplomáticos acreditados en Guatemala podrán tratar los asuntos de su misión con las autoridades del gobierno por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este será el único órgano de comunicación entre los diversos ramos de la administración pública y los gobiernos extranjeros a través de sus representaciones diplomáticas. Es importante también señalar que en ese mismo sentido se dirige el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el cual también se establece que es por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores que las misiones diplomáticas acreditadas en el país pueden realizar sus comunicaciones con los demás entes de la administración pública. En ese sentido, señores magistrados, es importante observar que en ningún momento ha existido un uso arbitrario de las potestades que a las autoridades impugnadas le asigna la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes correspondientes. Asimismo, no existe un uso desmedido de poder como lo han querido argumentar los amparistas. También resulta interesante y llama la atención que los interponentes establecen y hacen mención de beneficios individuales. Sin embargo, no son claros al establecer en qué la conducta de las autoridades impugnadas les ayudarían a lograr beneficios individuales. Sin embargo, solo realizan argumentos sin ningún sustento legal. También es importante señalar que los amparistas han querido hacer ver que con la solicitud realizada por el gobierno de la República de Guatemala se han querido mermar las posibilidades de tener buenas relaciones con otros países. Este argumento es falso, en virtud que en ningún momento se han visto comprometidas las relaciones diplomáticas entre Guatemala y el Reino de Suecia, ni con cualquier otro estado, ya que el actuar de nuestras autoridades se basa
en las funciones que establece la Constitución y en lo que para el efecto establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. También los amparistas han querido hacer ver que se ha dado un incumplimiento de los preceptos del derecho internacional público. Al respecto, quisiera hacer mención de una opinión consultiva de esta misma Corte dentro del expediente 482-98, en la cual se ha establecido que las relaciones del Estado de Guatemala se deben de basar en el artículo 149 de la Constitución, en el que se establece el deber de normar las relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Y se reconoce explícitamente la validez del derecho internacional. Derecho internacional que está conformado por prácticas y principios que se han realizado y llevado a cabo durante el transcurso de la historia y que algunos se encuentran codificados y otros no. También es importante señalar que también esta Corte de Constitucionalidad, en sentencia de apelación de amparo dentro del expediente número 57-2001 del 14 de noviembre del 2001, señaló que las notas verbales constituyen un medio de comunicación escrito aceptado con arreglo al derecho internacional y la práctica internacional. Asimismo, se estableció que las notas verbales, que al igual que las notas diplomáticas son los medios de comunicación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones acreditadas en el país, estas son permisibles, pues responden a la práctica internacional. Tal como se puede observar, todo el actuar de las autoridades impugnadas se encuentra de conformidad con la Constitución y los convenios, tratados y otros arreglos internacionales que son aplicables. También quisiera hacer ver, en cuanto a lo afirmado por los amparistas, que la decisión tomada por las autoridades impugnadas supuestamente afecta el derecho de todos los habitantes del país, tal como se ha señalado anteriormente en esta audiencia. La solicitud realizada trasciende del ámbito nacional y surte sus efectos en el ámbito internacional. De esta cuenta, no podría ser real la afirmación hecha por los amparistas, ya que el efecto de la solicitud no repercute en los derechos de la población, por lo que no existen derechos que tutelar. Asimismo, quisiera hacer ver ante esta honorable Corte la falta de agravio en el presente caso. Los interponentes señalan como casos de procedencia las literales A, B y D del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Sin embargo, no indican con claridad cuáles son los motivos por los cuales estas literales serían aplicables al caso concreto, sino que nuevamente solo realizan argumentaciones sin ningún tipo de sustento legal. También es importante señalar que entre las supuestas violaciones se denuncian las realizadas al artículo 149, 152, 154 y 183 literal A de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 9 y 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y artículos 1, 7 y 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Sin embargo, nuevamente no se hace una aclaración, no se explica de forma concreta por qué se habrían de haber violado estos artículos. También quisiera señalar que los funcionarios diplomáticos, de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, gozan de inmunidad de jurisdicción, por lo cual las leyes y normas guatemaltecas no les son aplicables y tampoco pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales guatemaltecos. En ese sentido, la injerencia de cualquier persona en la supuesta defensa de sus derechos deviene oficiosa.
quisiera también manifestar que se comparte la postura de la defensa de la señora ministra de Relaciones Exteriores en el sentido que en todo caso cualquier reclamación tendría que haber sido realizada por el Reino de Suecia, para lo cual tendrían que haber acudido ante una corte con jurisdicción y competencia internacional, ya que las relaciones entre los estados y las misiones diplomáticas se llevan a cabo de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y no de conformidad con otra norma. Por lo cual, reitero, sería una corte con competencia y jurisdicción internacional la que tendría que dirimir cualquier tipo de diferencia ante la decisión adoptada por el gobierno de la República de Guatemala. También quisiera hacer ver que no existe una afectación o agravio de los intereses de los postulantes, tal como se ha podido señalar. Además, el actuar de las autoridades impugnadas, tal como se ha señalado anteriormente, trasciende al ámbito internacional, por lo cual tampoco podrían ser sujetos pasivos de la presente acción de amparo, ya que su actuar se encuentra de conformidad con los principios, reglas y prácticas en el que se sustenta el derecho internacional. Para concluir, señores magistrados, ante ustedes solicito que, tomando en cuenta lo aquí manifestado y de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, se declare sin lugar las acciones de amparo acumuladas. Asimismo, solicito que se declare que el señor presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, la señora ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erika Jovel Polanco, y el señor viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo César García Sáenz, han actuado de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y la normativa internacional aplicable al caso concreto. Muchas gracias. Gracias, abogado de la Cruz Figueroa. Continúa en el uso de la palabra los terceros interesados en el amparo, el abogado Jorge Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación, quien actúa con su auxilio, y con el del abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quienes compartirán el uso de la palabra. En el uso de la palabra, abogado Donado Vivar. Gracias, señora presidenta. Solicito su autorización a efecto de poder consultar algunas notas que traigo conmigo. Al lugar. Gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tengan muy buen día a todo el público presente. Honorables magistrados, los amparistas pretenden que la Corte de Constitucionalidad se exceda en sus facultades. La representación diplomática del Estado es una actividad que se desarrolla en el ejercicio de la plena soberanía ejercida por el señor presidente de la República como jefe de Estado. Cuando se pretende que la Honorable Corte entre a conocer el fondo del presente asunto y se exceden sus facultades de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, como la ley constitucional de la materia, se pretende disminuir y menoscabar la atribución fijada al presidente con relación a la dirección de la política exterior. Es preciso que ustedes consideren la génesis de la Corte de Constitucionalidad establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República, en donde se crea como tribunal permanente de jurisdicción privativa y como función exclusiva le es delegada la defensa del orden constitucional. Esa función ha sido ejercida de manera respetuosa a través de la historia y ha quedado plasmada en diversas resoluciones
tales como las sentencias de fecha 13 de agosto del año 2003, dentro de los expedientes 825, 1305 y 1342-2000, en donde claramente la Corte de Constitucionalidad establece que no es un poder político y que además deja plasmado lo que es el respeto a la independencia de poderes. De igual forma, la sentencia de fecha 20 de julio de 1999 del expediente 410-99 ha declarado el principio de separación de poderes, así como sus respectivas competencias. En el mismo sentido, y no por eso menos importante, la sentencia de fecha 10 de abril de 1997 dentro del expediente 515-96 refiere: el orden constitucional cuya defensa está encomendada a esta Corte es el que proviene de la Constitución. En ese sentido, la función primordial del Tribunal Constitucional es la defensa de la Constitución a través del control de la constitucionalidad de las normas y actos de los poderes constituidos. Para ilustrar de mejor manera esta exposición, tenemos que considerar la teoría de los límites que se establecen por el mismo Tribunal Constitucional, y esto resulta fundamental para comprender la extralimitación de la competencia en la cual se podría incurrir dentro del presente caso. Jorge Carpizo, en el Tribunal Constitucional y sus límites, brinda la siguiente reflexión: más allá de los límites que el Tribunal Constitucional tiene como cualquier órgano de poder, resulta muy importante que sepa autolimitarse, es decir, que el activismo judicial no sea desbordado, que se aplique con prudencia a las técnicas de la interpretación constitucional y que jamás pretenda usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos, que siempre tenga presente que se está interpretando la Constitución, no creando una filosofía o moral constitucionalista. Para precisar la potestad y los límites del Tribunal Constitucional, no podemos dejar de manifestarnos con relación a la división de poderes como principio básico de los estados constitucionales modernos. Rodrigo Borja, en Derecho Político y Constitucionalidad, refiere que la separación de poderes es una característica esencial de la forma republicana de gobierno. Además de esto, el maestro Jorge Mario García González refiere que el poder público es la competencia jurídica para tomar decisiones y ejecutarlas. De conformidad con esto, honorables magistrados, de conformidad con el artículo 183 literal O de la Constitución Política de la República, es función del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. En el presente caso, es el señor presidente de la República de Guatemala quien ha actuado en estricto apego al marco normativo de sus funciones, y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ejercido la representación diplomática conforme al artículo 194 literal F de la Constitución. Por lo que ningún organismo o tribunal, aun este fuera el constitucional, con todo respeto, puede interferir de manera arbitraria en la determinación política exterior sin incurrir en violación a las atribuciones que le son determinadas en la misma norma constitucional. Gracias, honorable Corte. Gracias, abogado Donado Vivar. Continúe en el uso de la palabra el abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, que en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora Presidente. Señor secretario, muy buenos días a los sujetos procesales presentes, señores ministros presentes y demás público que se encuentra en esta sala de vistas. La argumentación que expresaré se dirigirá en forma técnica y jurídica para precisar la inviabilidad de conocimiento de fondo en primer lugar y además en forma técnica la improcedencia de las acciones constitucionales promovidas.
Como una exposición preliminar, es necesario determinar que, de conformidad con el principio jurídico de estricto derecho, el Tribunal Constitucional no tiene la amplitud para entrar a conocer cualquier reclamación derivada de los actos que se determinan como reclamados, sino más bien las argumentaciones fácticas relacionadas con el acto reclamado y los hechos y los agravios que se invocan son cuestiones que meramente devienen de la alocución que hagan los accionantes, de conformidad con el artículo 21, literal E de la Ley Constitucional de la materia. En tal virtud, es necesario realizar un análisis de los dos actos reclamados que resultan concurrentes en ambas acciones constitucionales acumuladas. El primero de los actos reclamados constituye la solicitud del Gobierno de la República de Guatemala dirigida con fecha 10 de mayo de 2018 al Reino de Suecia para requerir el retiro del señor embajador Anders Kompass. Estos son los primeros actos reclamados en ambas acciones constitucionales. ¿Por qué es improcedente e inviable conocer de fondo este primer acto reclamado? Para tal efecto es necesario hacer una breve reseña histórica. En el mes de enero del presente año se realiza un discurso por parte del señor embajador Anders Kompass en el que se pronuncia sobre cuestiones deleznables contra la sociedad guatemalteca. Ante tal situación, de forma enérgica se realiza una protesta por la señora ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erika Jovel Polanco. Esto consta en una nota diplomática de fecha 11 de enero y se determina que esta nota está contenida en la nota Digriv Sue-4-2018. En la nota se dirige al Reino de Suecia y, como mencioné, realiza esta enérgica protesta por el discurso relacionado. Ante esta nota diplomática como comunicación oficial, el Reino de Suecia responde igualmente en nota diplomática de fecha 29 de enero de 2018, determinando 3 puntos centrales. Afirma la señora ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia que, en efecto, el señor embajador Kompass se apartó del guión original. Determina lamentable el discurso pronunciado e instruye al señor embajador Kompass para que no se vuelva a emitir desafortunados incidentes. Asimismo, aprovecha para informar sobre la continuidad del memorándum sobre consultas políticas bilaterales, que por cierto resultó oportuno mencionarlo, pero el Gobierno de la República de Guatemala, con fecha 1 de julio de 2014, fue quien presentó inicialmente esta propuesta de memorándum de entendimiento bilateral, tal como consta en los antecedentes y en los elementos probatorios presentados a la Honorable Corte, por lo que no es el Gobierno de Suecia quien promueve esta supuesta solución amistosa. Independientemente de ello, el Gobierno de la República de Guatemala, con fecha 2 de mayo, realiza la emisión de una nota diplomática que se determina mediante esta nota Digriv-181-2018 y fue entregada con fecha 7 de mayo de 2018 por el señor embajador de Guatemala ante el Reino de Suecia. Esta nota es la que contiene la decisión de retiro, fijando un plazo determinado al señor embajador de Suecia acreditado ante el Estado receptor, en este caso el Estado de Guatemala. Óigase, nota de fecha 2 de mayo de 2018. 3 días después de la entrega, con fecha 10 de mayo de 2018, en efecto, la señora ministra acá presente de Relaciones Exteriores realiza una conferencia de prensa informando a la población guatemalteca sobre la solicitud de retiro tanto de los embajadores del Reino de Suecia como la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué es inviable entrar a conocimiento? De fondo, por la inexistencia de presupuesto procesal de legitimación pasiva desde su punto de vista objetivo. Ha sido doctrina legal de la Honorable Corte de Constitucionalidad el hecho que los meros comunicados no pueden ser tomados como verdaderos actos de autoridad. Ese es el límite del artículo 265 y 8 de la Constitución Política y 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. No puede tomarse como un verdadero acto de autoridad el mero comunicado en una conferencia de prensa. Es doctrina legal asentada en los expedientes, para bien referir, 1590-2015, 1408-2009 y 5384-2013. ¿Por qué no se puede entrar a conocimiento de fondo? Porque un acto de autoridad verdadero tiene que requerir las características de unilateralidad, que en este caso sí las tiene, imperatividad y coercibilidad, que son las dos que no tiene. Es decir, no puede supeditar la voluntad ni puede ser ejecutable lo argumentado en una conferencia de prensa.
por ese aspecto preliminar y la ausencia de presupuesto procesal, el primer acto reclamado quedaría inválido. Ahora bien, respecto a los segundos actos reclamados, se determina por ambas acciones constitucionales que lo constituye las amenazas expresas de declaratoria de non grato al embajador anteriormente referido, Anders Compas, en virtud de las declaraciones del señor viceministro acá presente, Pablo César García Sáenz, ante diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala, con fecha 14 de enero de 2018. ¿Qué sucede respecto a este acto reclamado? Con la venia de la señora Presidente, me permitiré leer únicamente la parte conducente de las declaraciones vertidas en esa fecha. Al lugar. Muchas gracias, señora Presidente. El señor viceministro, en efecto, acudió el 14 de mayo, 4 días después de la conferencia de prensa, a una citación de la bancada referida, e indicó posteriormente ante los medios de comunicación: después de que se agotan todos los procedimientos, la Convención de Viena dice que si los países no llegan a un acuerdo, es la declaración de non grato. Y ante la pregunta de una de las personas presentes, un periodista, indica: ¿y estarían dispuestos ustedes a hacerlo? El señor viceministro responde: eso tendría que contestárselo directamente a la señora ministra. Ellos van a tener comunicación con el gobierno de Suecia y creemos nosotros que no vamos a llegar a eso. Se emite un comunicado oficial por parte del gobierno de la República de Guatemala en el cual afirma que no se iba a realizar declaratoria de non grato. La honorable señora Presidenta inclusive lo propuso al honorable Pleno cuando discutieron lo relacionado al amparo provisional. ¿Qué se deriva de este segundo acto reclamado? Que la amenaza, como efecto de un amparo preventivo en la naturaleza del amparo, no existe, porque esta tiene que ser futura, inminente y cierta. Al respecto, me permito referir a dos connotados autores. En primer lugar, el autor Genaro Góngora Pimentel, en la obra Introducción al estudio del juicio de amparo, publicado en México, en el cual se refiere a los actos futuros inminentes e indica que deben considerarse que únicamente se encuentran, debe considerarse que el mismo ya se dictó, pero no se ha ejecutado, y de esa manera se aprecia suprimida la incertidumbre que caracteriza al acto incierto y remoto. Eso… Abogado, solo para recordarle que tiene 1 minuto para finalizar su participación. Muchas gracias, honorable señora Presidente. Agradecería solo en el uso de la facultad asignada en el Acuerdo 1-2013, artículo 66, segundo párrafo, que me permita 2 minutos para formular conclusiones relacionadas a la exposición técnica y jurídica. Abogado, eso lo hubiera planteado al inicio en virtud de que pues esta Corte continúa con la labor y tenemos otras diligencias que realizar y en aras y el respeto a los sujetos procesales. Ok, muchas gracias, señora Presidenta. Entonces, concluyo. Respecto a los 2 actos reclamados, el primer acto reclamado adolece del presupuesto procesal de legitimidad pasiva en su punto de vista objetivo. Por lo tanto, debe declararse sin lugar y denegarse el amparo promovido respecto a estos primeros actos reclamados. Respecto al segundo acto reclamado, no existe amenaza cierta, ni inminente, ni futura, y adicionalmente el material probatorio aportado únicamente por el amparista Alfonso Carrillo Marroquín, no así por la segunda amparista, no acredita de ninguna forma la existencia de dicha amenaza. Por lo tanto, el Estado de Guatemala requiere que, como los más altos juristas de este país, los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad denieguen las acciones constitucionales acumuladas en los expedientes que conforman el presente caso. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, abogado. Se clausura la audiencia en vista pública. Amables televidentes de Canal de Gobierno, con el retiro de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad,